Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical. Recordemos, el tema principal es el tema del amor, ¿sí? Primero los Corintios capítulo 13 nos describe exactamente cómo es el amor de Dios. Ya vimos dos características. Estamos viendo la tercera característica, que es Dios no es, o el amor, perdón, el amor no es celoso, ¿sí? ¿Qué podemos recordar de la semana pasada en cuanto a que Dios no es, en cuanto a que el amor no es celoso? Ya lo hemos visto desde la primera clase, que los celos o lo que habla dentro del contexto de la Biblia es un sentimiento muy egoísta, es un sentimiento de envidia, es un sentimiento en el cual inclusive, lo repito, vemos cómo hay diferentes listas negras en la Biblia que inclusive dicen que la persona que pudiera estar dentro o que tenga celos dentro de esas listas, pues inclusive dice prácticamente que no es un creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo compara igual que la idolatría, que el asesinato, que el odio, que el adulterio. Entonces, realmente el sentimiento de celos que normalmente tiene el hombre no es algo que un verdadero creyente debería de tener. También, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos la semana pasada que el tema de lo que es el celo de Dios lo empezábamos a ver, ¿no? Veíamos también que cómo conceptualizamos muchas veces a Dios, o sea, así como somos nosotros, pensamos que Dios también puede ser así. Y ya veíamos nosotros en la Biblia cómo dice Dios que mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿no? Ni mis caminos son sus caminos. Entonces prácticamente no podríamos nosotros comparar a Dios o hacerlo igual a nosotros. ¿Sí me explico? Por más que nosotros quisiéramos ser tan quisquillosos o verle lo negro o lo negativo en cuanto a Dios, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es transparente y nosotros somos malos. Nosotros realmente somos personas malas y jamás nos vamos a poder comparar a la veracidad y la santidad de Dios. Entonces, todo lo malo que nosotros podríamos ser, jamás de los jamases podríamos decir que Dios siente lo mismo que nosotros. Pero al contrario, nosotros sí podríamos decir o sí podríamos esperar que nosotros pudiéramos parecernos cada vez más a Dios. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Algo que recuerden, aparte de lo que he mencionado que vimos la semana pasada? ¿No? Muy bien. Pues continuamos con nuestra hojita. Ahí dice lo siguiente. Nosotros nos quedamos como, ¿qué será? 1, 2, 3, terminamos el cuarto párrafo, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el quinto párrafo, que es muy pequeñito. ¿Ya se localizaron ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: el celo de Dios nos enseña que tenemos una completa garantía de su cuidado eterno por sus hijos, para lo cual no existe nada mejor, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante porque podemos entender ahora que el celo de Dios es completamente diferente. Dice el siguiente párrafo otra vez: el celo de Dios nos enseña que tenemos una completa garantía de su cuidado eterno por sus hijos, para la cual no existe nada mejor. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. A diferencia de los celos que normalmente tiene el ser humano, o cómo manifiesta estos celos egoístas, estos celos malvados, estos celos o esta envidia en contra de los demás, que no la tiene Dios, vamos a empezar a ver esta gran diferencia. Y el celo de Dios, como ya lo hemos conceptualizado anteriormente, que es que Él protege el honor de su nombre y cuida y protege a los suyos. Así, muy parecido a lo que es el tema del amor. ¿Cuál es cómo conceptualizamos el amor? Que la gloria de Dios sea manifestada,
¿sí? Y que la voluntad de Dios sea revelada en la persona. ¿Sí me explico? Eso es exactamente casi lo mismo. Siguiente párrafo dice lo siguiente: la diferencia entre el amor no es celoso, mencionado en 1 Corintios capítulo 13:4, y la referencia a Dios como un Dios celoso en Éxodo 25, que ahorita lo vamos a ver, se basa en el contexto y el tipo de celos que se describen en cada caso. ¿Sí? Recordemos que aquí somos mucho de citar los contextos. 1 Corintios 13 dice lo siguiente, 13:4 dice: este pasaje describe las características del amor verdadero, el amor ágape, que es desinteresado y busca el bienestar de los demás. La frase el amor no es celoso o no tiene envidia, como lo dicen algunas traducciones, se refiere a un tipo de celos que surge de la envidia, del deseo de lo que otros tienen o del resentimiento hacia ellos. ¿Sí? Este es un tipo de celos egoísta y negativo que puede llevar a la discordia y al daño en las relaciones. Es una emoción que se basa en la inseguridad y el deseo de posesión. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que prácticamente el mundo nos ha enseñado en cuanto a los celos, ese es algo que es contrario a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es que el amor no es celoso, el amor no es envidioso, ¿sí? Entonces, aquella vez les mencionaba, tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros actos, porque tristemente podrían estar manifestando algo que realmente no queremos descubrir en nosotros mismos, que podría ser que a lo mejor no soy salvo. ¿Sí me explico? O el pensar en otra persona, es que ¿por qué esa persona es así? Pues a lo mejor no es salva. ¿Sí me explico? Podría yo escucharme muy tajante, podría yo escucharme muy así, hasta muy farisaico, podríamos decirle, pero los textos, los mismos textos que vimos en aquella ocasión, ellos mismos dan evidencia y los mismos apóstoles dicen, prácticamente dicen, o sea, no nos engañemos, ¿no? No nos engañemos. El que hace bien, el que es bueno, hace lo bueno. Y el que es malo, hace lo malo, simplemente. ¿Sí? Y ahí menciona todas las listas negras que ya hemos mencionado con anterioridad. Muy bien. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Ahora sí, vamos al libro de Éxodo capítulo 20. Y es un pasaje yo creo, muy conocido por ustedes, pero lo mejor es ir a detalle cuando veamos estos textos. Bien, ustedes me dicen cuando estén ahí. En Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No, esclavo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No te hagas ninguna imagen. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Hasta se voltearon a ver así. ¿Dice eso en tu Biblia? No, eso mencioné porque normalmente en la Iglesia Católica, ¿qué menciona? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Versículo 4. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios que celoso, ¿sí? Y lamentablemente cuando se menciona este texto en cuanto a Dios es celoso, ¿qué es lo que hemos mencionado? Comparamos a Dios ¿con quién? Con nosotros, un Dios egoísta, un Dios que quiere todo para sí, un Dios que está envidioso, ¿no? O sea, hasta un Dios griego, un Dios egipcio, un Dios con completamente la imagen humana.
Pero es algo que debemos de entender, que el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios vivo, el Dios real, no es ese tipo de Dios. Bueno, este Dios celoso dice que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres, etcétera, 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 etcétera. Y después versículo 6, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. El párrafo que tenemos ahí, último de la hojita 52, dice lo siguiente. Éxodo 20, del 1 al 6, dice, contexto. Este pasaje es parte de los 10 mandamientos y se refiere a la fidelidad, escuchen bien, a la fidelidad exclusiva que Dios requiere de su pueblo. ¿Sí? Cuando Dios dice, soy un Dios celoso, está hablando de su demanda de lealtad y exclusividad en la adoración, prohibiendo la idolatría. ¿Se dan cuenta? Entonces, inclusive la semana pasada mencionábamos y en nuestras hojitas decía lo siguiente, que Dios, siendo el Dios creador, siendo el Dios soberano, siendo el Dios vivo y verdadero, ¿sería injusto que Él buscara gloria para sí mismo? No. Sí, es lo justo, ¿sí? Así como el Señor ha dicho, porque el obrero es digno de su salario, ¿sí? Así el Dios creador que es digno que de que sea alabado y exaltado y reconocido como Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es lógico que Dios en este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, ¿sí? Y no solamente lo dice aquí en Éxodo 20, sino empezamos desde Éxodo capítulo 12, cuando son sacados, lo que es, por ejemplo, la fiesta de de la Pascua, todas las siguientes fiestas tienen un contexto en cuanto a ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo de Israel. Entonces, a este pueblo de Israel, Dios le está diciendo y le está demandando su total lealtad y exclusiva adoración a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el tema del celo de Dios es completamente diferente al tema del celo humano. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El contexto del cual habla aquí Éxodo capítulo 20, y ahorita vamos a ver otros textos, es completamente diferente al celo del cual habla inclusive Corintios capítulo 13. Le damos vuelta a nuestra hojita. Hasta aquí vamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Este es un tipo de celos protector y justo. No se basa en la inseguridad ni en el egoísmo, sino en el deseo de proteger la relación especial entre Dios y su pueblo. Dios es celoso en el sentido de que no tolerará la idolatría y la infidelidad espiritual, porque sabe que estos alejarán a su pueblo de lo que es bueno y verdadero. ¿Sí? Prácticamente Dios exige esta completa lealtad y exclusividad de adoración. Inclusive veíamos igual la semana pasada como cuando un verdadero, dentro de la iglesia, cuando un verdadero adorador, ¿sí? Como dice Juan capítulo 4 ahí, Jesús y la samaritana en ese diálogo, que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son buscados por el Padre y que es necesario que estos adoradores adoren realmente al Padre. Entonces, veíamos inclusive muchos ejemplos, ¿verdad? Hablamos mucho de los ejemplos dentro de las estrellitas, dentro de las iglesias con el tema de la música, y de muchas otras partes, cómo las personas tristemente buscan ser reconocidos aún dentro de la iglesia. Y en lugar de poder orientar ese acto a la adoración a Dios, lo buscan hacia ellos mismos. Bien. Éxodo capítulo 34. Ya vimos en Éxodo capítulo 20, donde Dios menciona que es Dios celoso. En Éxodo capítulo 34 vamos a ver si hay alguna diferencia o es el mismo contexto. Éxodo 34 del 12 al
14. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es ¿qué? Celoso, inclusive dice, mi nombre es celoso, es Dios que celoso de su relación contigo, ¿sí? No hagas ningún tipo de tratado, creo que es hasta 14, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos resaltar aquí? Otra vez, ¿será el mismo contexto de Éxodo capítulo 20? ¿Sí? ¿De qué los está previendo Dios? ¿De qué? De la idolatría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciona que Dios es celoso? Y ahí muy claramente dice, su nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Pero Él lo hace con ese, otra vez, con ese buscar la completa lealtad del pueblo de Israel, la completa exclusividad. ¿Sí me explico? Es completamente diferente, ¿sí? Aquellos, como dicen, esos celos estúpidos, ¿no? Que muchas veces la gente tiene. Eso es completamente diferente, ¿sí? Porque Dios realmente ha hecho al pueblo de Israel desde nada. Dios le hizo nacer a este pueblo, lo ha protegido durante 400 años en Egipto, lo hizo crecer, ahora lo está sacando y Dios ahora está pactando con su pueblo santo, y lo único que quiere es de que este pueblo al cual se está haciendo mismo Dios, simplemente lo busque, lo adore, sea exclusivo para Él. Por eso dice que no adores a ningún otro Dios, que no adores a la diosa Acera. Dice, versículo 12 otra vez, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde diriges. Si los haces, dice, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. ¿Por qué seguirás sus malos caminos? Porque ¿qué era lo que Dios les había enseñado? Ya habíamos Éxodo capítulo 20, ¿sí? A tener una vida civil en armonía, ¿sí? Que todos se pudieran llevar bien, que hubiese respeto los unos entre los otros, que hubiese una correcta adoración hacia Dios, que hubiese inclusive una honra hasta los padres, o sea, poder vivir de una forma bien y correcta, lo cual las naciones que los rodeaban o las naciones a donde ellos iban a llegar y conquistar sus tierras, no había moral. No había gente que realmente dijera, sí, matar es malo, sí, robar es malo, sí, ser adúltero es malo, sí, el envidiar a aquel, pues no es malo, y si puedes, quítale lo que tiene y ya tú lo tienes, ¿no? Eso es lo que hacían las demás naciones, pero el pueblo de Israel, el cual estaba siendo formado, el cual estaba siendo guiado por Dios, por eso es el que Dios dice, soy un Dios celoso, por eso te quiero proteger. Soy un Dios celoso, por eso te quiero cuidar. Y esa es la garantía, ¿sí? Esa es la garantía de que yo sea celoso, ¿sí? Y qué bueno que sea celoso, porque yo me comprometo a cuidarte. ¿Sí me explico? A protegerte, a guiarte. Pero por eso requiero, pueblo de Israel, tu completa lealtad y exclusividad en la adoración hacia mí, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. De ahí nos saltamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 23 al 25. ¿Ya estamos ahí? Dice, así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Aquí ya estamos hablando de ¿qué? De un pacto, ¿verdad? ¿Y quién es el que hizo? Dios con ustedes.
no ustedes con Dios, Dios con ustedes. ¿Sí? No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. Otra vez, ¿cuál sería el mismo contexto? La idolatría, ¿no? Ese Dios que ha pactado con este pueblo, sí, que le ha exigido, le ha pedido su lealtad y su exclusividad en la adoración. Dice, este pacto que ha hecho, dice, no se hagan ídolos de ninguna imagen. Versículo 24, el Señor su Dios es un fuego que devorador. Él es Dios que celoso, nuevamente vuelve a mencionarse los celos. Dice, y en el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor tu Dios y provocará su enojo. Sí, otra vez, ¿cuál es el contexto? La adoración hacia otros dioses. Y nuevamente volvemos a ver el tema de lo que es que Dios es un Dios celoso. ¿Con base aquí? Así como dice el versículo 23, así que asegúrate de no romper el pacto que el Señor tu Dios hizo con ustedes. Dios nos hizo una nación santa, Dios quiere que nos conservemos santos y puros. Eso diría el pueblo de Israel. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, 2 capítulos adelante, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Y nuevamente, ¿cuál es el contexto? La adoración a otros dioses es donde se manifiesta nuevamente el celo de Dios, con base a esta falta de adoración del pueblo de Israel. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si el pueblo de Israel, o qué pasó, se alejaba de Dios y no adoraba a Dios? ¿Qué iba a pasar? ¿Se iba a enojar Dios? Sí. Sí, se los advirtió Dios aquí, estamos en Deuteronomio, sí, pero ya pasó toda esa temporada oscura del tiempo de los jueces, después de los reyes, y lamentablemente lo que veíamos la semana pasada, terminando con Esdras, Nehemías, y prácticamente el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Adelante, adelante, sea bienvenida. Sí, prácticamente Dios ha disciplinado a su pueblo. ¿Sí? ¿Tendremos otra hojita, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, solamente rápidamente para nuestra visita. Estamos en el tiempo de escuela dominical. Entonces, en el tiempo de escuela dominical, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, lo puede hacer con total libertad. ¿Sí? Bien. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, con este versículo. No. Pues sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 15 y 16, ¿ya estamos ahí? Deuteronomio 32, 15 y 16 dice lo siguiente: pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. ¿Lo provocó a qué? A celos, al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros veamos otra vez el tema de los celos del Señor, o cuando habla acerca de los celos del Señor,
¿Sobre qué punto se está hablando? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el contexto? Otra vez, el hecho de que el pueblo de Israel no siga ese pacto, no entiende o se le olvide, así como dice, entonces abandonó a Dios, quien lo había ¿qué? Creado. ¿Quién creó al pueblo de Israel? Dios, ¿sí? ¿Cómo lo creó? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Sara? Ya personas ya grandes. ¿Y de ahí salió quién? Isaac, ¿sí? De una promesa que Dios había dado, de una promesa que Dios les había dicho que iban a tener hijo. ¿Hubo cierta incredulidad tanto en Abraham como en Sara? Sí, pero aún así Dios lo prometió. Ahora sí que cuando Dios descubrió y escuchó que Sara se había reído, dijo, bueno, ¿y tú por qué te ríes? Y ahora sí te voy a castigar. O sea, no se llenó así como de enojo. Aguantó, ¿tuvo qué? Paciencia, ¿sí? Y aún así teniendo su paciencia, cumplió lo que Dios se había propuesto hacer en cuanto al nacimiento de Isaac. Sí, Dios hizo un milagro en esta pareja ya grande y Dios desde ahí creó al pueblo de Israel. Y lo más triste, como dice aquí, y se burló de la roca de su salvación. ¿Sí? Recordemos que Dios siempre ha sido esa roca para el pueblo de Israel. Se ha sido esa su fundamento. Y lo triste es de que el pueblo, y apenas, fíjense, apenas estamos en Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, y tristemente el mismo Moisés está hablando mal del pueblo de Israel, en el sentido de que el pueblo de Israel ha sido incrédulo, se ha burlado del propio Dios. Sí, lamentablemente el pueblo de Israel hasta en este entonces se ha olvidado completamente de aquel que los ha sacado. Y nuevamente, y lo provocó a celos al rendir culto a otros dioses. Y otra vez, solamente vamos en el 5.º libro de la Biblia y el mismo pueblo de Israel, ya inclusive durante los 40 años en el desierto, siguió adorando a otros dioses. Inclusive en el versículo 17, algo bien interesante que dice, ofreció sacrificios a quienes? A demonios, los cuales no son Dios. ¿Sí? Prácticamente aquí la misma Biblia menciona que atrás de cada ídolo hay que un demonio. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que tenemos que resaltar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamación? Adelante. Sí, yo por ejemplo estamos viendo ahorita cuántos años hace de eso y ahorita hasta la fecha, que ha cambiado en el ser humano, a los demás, no por lo que Dios sino nosotros. Seguimos igual, seguimos igual. Todo eso que vemos, lo que pasó está, y a pesar de que lo vemos está, seguimos igual, haciendo dioses y haciendo todas las barbaridades que nos dice, haciendo unos ídolos, haciendo todo. Pues más bien, pues la gente que no conoce a Dios es la que ha sido igual. No podríamos considerar que nosotros somos parte de los que seguimos igual, porque nosotros no adoramos, ¿verdad? Pero sí la gente, de hecho, recordamos un tema, a lo mejor lo recuerdan, ¿no? Que hablamos acerca de que, creo que fue una semana antes de las elecciones, ¿verdad? Que mencioné que no importa qué partido vaya a quedar o quién vaya a ganar, mientras que México siga en su idolatría, ¿sí? Nunca va a avanzar. ¿Sí? Y vimos ampliamente, bueno, vimos un poco ampliamente lo que es el tema de la idolatría en el pueblo de Israel, precisamente, y cómo México está completamente metido en su idolatría, ¿no? De hecho, hoy en la predicación vamos a hablar un poquito en cuanto al tema, ¿sí? Pero sí, mientras que una nación siga adorando a sus dioses y aquí dirigiéndonos al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que provocó en Dios? Celos. Porque aún así, siendo como personas, seres humanos, aún así, si Dios demanda de nosotros adoración, aunque no seamos del pueblo de Israel, ¿qué tendríamos que hacer? Pues rendirle adoración, ¿sí? Aunque no seamos directamente del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Y algo que va a pasar, aunque nosotros no adoremos, pero sabemos que en el futuro toda nación se doblará rodilla y le honrará
y le glorificará. ¿Sí me explico? Entonces, Dios lo que se ha propuesto hacer, lo va a cumplir. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, no es un comentario, ¿no? Así como dice, ¿no? Que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿no? Exactamente. Tan solo por el ser nuestro creador, creo que se merece la adoración exclusiva de Él. Pero tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Porque hay gente que pues no está consciente de ello y simplemente en lugar, soy ateo, pero se la pasa atacando al Dios que no cree, se la pasa atacando. ¿Sí me explico? Entonces, eso es hasta una contradicción, ¿no? Y como dice el hermano, prácticamente, igual hasta las aves, las aves, toda la fauna, dice que alaba y exalta el nombre de Dios, ¿no? Qué interesante cómo pensar, ¿no? Que hasta un perro puede ser hasta, en su forma, ¿no? Nosotros no sabemos, ¿no? En su forma puede alabar más a Dios que hasta una persona que no lo hace. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿No? Sigamos adelante. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos 19 y 20, ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Entonces Josué advirtió a los israelitas. ¿Sí recordamos quién es Josué? Sí, ya había pasado ya, Moisés ya se había muerto, ya después siguió el periodo de Josué, a Josué le tocó conquistar la tierra prometida, a Josué le tocó todavía estar batallando con el pueblo de Israel. En el capítulo 24 prácticamente Josué dice ya de plano, a ver, si mal les parece seguir a Dios, pues hagan lo que hagan, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sí? Si ustedes quieren regresarse y adorar a sus dioses, síganlo haciendo. Yo y mi casa serviremos a Dios. Bueno, en ese contexto, versículo 19 dice, Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso, ¿sí? No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. ¿Sí? Y si recordamos un poquito de lo que vimos en Ezequiel, creo que capítulo 18, donde habla acerca de que, o el 14, se me fue, pues, porque el justo vive por su justicia, ¿sí? Y el malvado muere por su maldad. ¿Y qué pasa con aquella persona que ha vivido todo el tiempo mal y de repente se arrepiente y empieza a vivir bien? Que es justificado para con Dios. Pero ¿qué pasa con la persona que todo el tiempo ha estado viviendo bien y de repente al final de sus días empieza a vivir mal? Dios lo juzga como pecador. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Otra vez dice, él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Prácticamente les está advirtiendo. Y tristemente, después de Josué, volvemos a esa época oscura del tiempo de los jueces, en el cual el pueblo de Israel prácticamente se olvidó de su Dios. Sí, y otra vez al tema que estamos viendo, que dice que Dios es Dios santo y celoso. Nuevamente vuelve a mencionar. ¿Y cuál es el contexto esto en cuanto al tema de los celos de Dios? Que Dios exige la completa lealtad y exclusividad en la adoración. ¿Sí? Digo, no hay mucho pierde, pero es importante que a través de varios pasajes podamos resaltar ese tema. Ezequiel capítulo 39. En Ezequiel capítulo 39, versículo 25. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente.
Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo, tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo, ¿qué dice? Celosamente mi santa reputación. Y si nosotros recordamos un pasaje que vimos en Isaías que dice que por amor a mí mismo, ¿sí? Es de que va a hacer tal cosa. ¿Sí recuerdan ese pasaje que vimos la semana pasada? Entonces, ¿qué está diciendo nuevamente aquí? Tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. ¿Sí? Entonces, a Dios no se le puede mangonear, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede hasta de burlar, como lo dice aquí, sino todo lo contrario. Dios siempre va a proteger su santidad, Dios siempre va a proteger su honra, su gloria, ¿sí? Y cuando una persona quiere transgredir eso, Dios aplica su justicia. Es por eso que dice, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso en el cual Él exige completa lealtad y exclusividad en la adoración. ¿Y es justo que lo haga? Sí, es justo que lo haga porque es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios de la Biblia, el Dios creador. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Sí, hermano. Adelante. Hermano, a ver, que usted me aclare algo. ¿Podríamos decir que por todo esto que ha sucedido con el pueblo de Israel, está sufriendo las consecuencias hoy en día? Sí. Otra, sabemos, yo lo entiendo, porque para ellos el Señor ya vino. ¿Para el pueblo de Para el Israel? pueblo de Israel. No, ellos todavía siguen esperando a su Mesías. Bueno, cuando sucedió todo esto pues el ataque hacia ellos realmente, yo realmente no vi esa parte de las noticias, y hasta después alguien me dijo que ellos estaban celebrando una fiesta. Ajá. Como pues corrompiéndose, ahora sí que los jóvenes y todo eso, sí. Cuando vino el primer bombardeo. Podríamos decir que es por todo eso, de que realmente no hacen lo que Dios les ha enseñado de alguna manera. Es parte de su alejamiento de Dios, parte de su idolatría también. Uh-huh. Sí. Porque de hecho, bueno, en esa fiesta, pues se expresa que hay muchas cosas que nada que ver con Dios, ¿no? Que hacían un tipo de evento así, era una fiesta, ¿sí? Pero pues todo lo que viene trayendo, todos esos ataques antes, ahorita y los que van a seguir haciendo mientras el pueblo de Israel no se arrepienta de sus pecados. Y ya lo veíamos, bueno, siempre soy, me hago comercial a mí mismo, ¿verdad? En una enseñanza veíamos que el pueblo de Israel, mientras que no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a recibir el perdón de Dios. Pero, ¿qué es lamentablemente? A lo que nosotros sabemos por el tema bíblico, pues el pueblo de Israel nunca va a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador hasta que lo vean venir en las nubes. Hasta ese momento. Antes, no. Y por eso ellos siguen en la misma, ¿no? Sí, así es. Como dice el Señor, hasta que no me veas, uh-huh. Es para que vas a entender quién soy yo. Sí, pero cuando lo vean venir en las nubes, ya Él va a venir con juicio, con todo su poder, y ahí sí ya no va a haber de que sí, ahora, bueno, hay algún texto que dice que sí, pero, y todavía va a dar chance de que se arrepientan, pero, y no solamente Israel, sino todo el mundo, ¿sí? Pero hasta ese entonces, mientras la situación en Israel va a ser peor, y peor, y peor, y peor. Otro detallito, hermano. He escuchado en algunas partes de la Biblia que se dice que pues Israel es un pueblo escogido por el Señor, lo sabemos. Uh-huh.
pero que cuando él esté, por decir, más peor, digámoslo así, que todas las naciones se van a unir para defenderlo o para ayudarle. No sé ahí qué tanto es pues las profecías, si es cierto o lo que uno sabe, pues. Bueno, eso que me dice, no sé si lo escuchó, pero no es así. Al contrario, vemos lo que es en Apocalipsis desde el capítulo 16, cuando habla acerca de que la Trinidad satánica, salen espíritus, ¿sí? De los cuales tratan de convencer a todas las naciones para poder congregarse en lo que es en el lugar del Armagedón, ¿sí? Cuando venga la venida de aquel que iba a venir. Entonces, inclusive, cuando el Señor Jesucristo venga, Apocalipsis capítulo 19, dice que él que con la espada de su boca va a destruir a todas esas naciones que han asoleado y han atacado al pueblo de Israel. O sea, es lo contrario de lo que usted me comenta. O sea, no es de que la van a ayudar. No, al contrario, la van a estar atacando. ¿Sí? Y es cuando ya viene el Señor a defender a su pueblo. Qué amor, ¿verdad? Sí. Ahí es lo que viene el amor Sí. tan grande, aún de toda esa rebeldía, cómo los quiere. Y seguirá, digo, porque es parte de lo que de lo que es Dios. O sea, Dios no se puede, como lo hemos visto, Dios no se puede negar a sí mismo. Así es Él. Sí, así, digamos, si yo puse un ejemplo muy burdo la semana pasada, así, bueno, nosotros somos hijos de Dios y estamos aprendiendo a ser hasta como que amables, ¿no? Educados. Y a pesar de que una persona venga y nos trate o nos hable de una forma áspera o grosera, nosotros no tenemos que contestar de esa misma forma, sino ser a la imagen de Dios. ¿Sí? ¿A cómo? Pues ser amable, ser comprensivo y responderle con amabilidad. ¿Sí? ¿Se lo merece la persona? No, no se lo merece, pero nosotros no podemos negar con nuestros actos que somos hijos de Dios, por lo cual tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo con el pueblo de Israel, ¿sí? Y nosotros veremos, así como mencioné Apocalipsis, lo como dice Ezequiel, lo que dice Daniel, lo que dicen otros profetas, inclusive, al final, el pueblo de Israel seguirá siendo eternamente el pueblo de Israel. Inclusive el sacerdocio será restaurado, ahí como lo dice Malaquías, y Dios lo purificará el sacerdocio y seguirán ofreciendo sacrificios, ¿sí? Y también menciona que todas las naciones iremos, bueno, nosotros no porque somos parte de la iglesia, pero todas las naciones irán a Israel a ofrecer sus ofrendas precisamente para el pueblo, no para el pueblo de Israel, sino ahí en Israel, donde los sacerdotes harán todo lo propio, etcétera. ¿Sí? Ahora, es cierto que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como tenemos que tener que Estados Unidos, en parte o en su mayoría, en un buen tiempo, ha sido protestante o evangélico, no católico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Estados Unidos conoce de las escrituras, conoce la importancia que tiene el pueblo de Israel, conoce la importancia bíblica, histórica que es el pueblo de Israel. Entonces, por eso cuando ha pasado algo así, ¿quién sale como que al quite, como que a estar ahí? Estados Unidos. ¿Sí me explico? Porque sabe la importancia. Por eso hay muchas naciones que igual no se meten mucho ahorita con Israel. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos y hay otras naciones que también en su tiempo han sido protestantes, como Francia, o igualmente Inglaterra, que también han en mucho tiempo han sido protestantes, tuvieron buenos años en el protestantismo y ellos de alguna forma defienden porque entienden quién es Israel. Pero México, ¿qué es Israel para México? No, México no, dentro de su idolatría, de su mariolatría, de toda su idolatría, o sea, no entiende, porque el catolicismo no enseña Biblia. Entonces, como no enseña Biblia,
pues los católicos no saben la importancia que es Israel para Dios. ¿Sí me explico? Lamentablemente por eso. Y dirán, Israel y todo. Pues sí, quién sabe. ¿Quién sabe quién es Israel? Porque no conocen el texto bíblico. No, incluso hasta lo maldicen, incluso. Exactamente, ahí está lo que es clásico, antisemitismo, ¿no? Sí, todos odian a Israel. Hay inclusive una persona que por ahí me mencionó que yo estaba enseñando puro mensaje antisemita. Y le digo, pues yo creo que no, porque pues lo único que estamos viendo es solamente leer sobre los pasajes donde Dios mismo está juzgando al pueblo de Israel. Yo no estoy hablando nada en contra del pueblo de Israel. Todos los profetas que hemos visto hablan en contra de Israel. El mismo Moisés habló y casi maldijo al pueblo de Israel. Acabamos de leer a Josué, que dice, ustedes casi son, pero caso perdido. ¿Sí? Y Dios los va a castigar por eso estamos haciendo. Entonces, no podemos nosotros, ahora sí, si alguien cometió un pecado, en el caso de Israel, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues estamos aprendiendo de eso, a no caer en las mismas situaciones que el pueblo de Israel. Por eso lo estamos resaltando. ¿Sí? Por eso resaltamos las fallas de Israel. De hecho, yo creo que ustedes me han escuchado decir que a Israel lo consideramos como un hermano mayor, ¿no? Que estamos viendo cómo Israel tiene esa forma de pensar, estamos pensando en eso, esa forma de pensar en cuanto a Dios y nosotros pues estamos de cierta forma observando cómo Dios e Israel conviven y qué errores comete Israel para nosotros como cristianos hijos de Dios no cometerlos. ¿Sí? Y así es. Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, quedó claro el tema de lo que se refiere el celo de Dios, que Él quiere y demanda la lealtad y la exclusividad de adoración de su pueblo por el simple hecho de que ha hecho un pacto con ellos desde que los creó, desde que los ha cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es completamente diferente lo que es el tema de celos en cuanto al hombre y lo que es Dios. Bueno, y por último, vamos a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, versículo 16 y 17, habla de un tema también algo interesante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Versículo 17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sacó a los mercaderes. ¿Cuántas veces lo hizo durante su ministerio? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo sacó a los vendedores del templo? ¿O les volteó las mesas o hizo esto durante su ministerio? Bueno, más enojado. Y este capítulo 2 que nos dice que fue al inicio de su ministerio. ¿Sí? En realidad, después de la entrada triunfante del Señor Jesucristo, ahí por Mateo capítulo, vamos a Mateo capítulo 21, sin perder Juan. Sí, Mateo capítulo 21 ya es la entrada triunfal de Jesús. ¿Sí me explico? Y eso ya, ¿cuándo es? ¿Al principio o al final de su ministerio? Al final de su ministerio.
Y nosotros vamos a Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuántas veces hizo eso? 2. Una al inicio de su ministerio y la siguiente al final de su ministerio. ¿Sí? Y todo con qué, como dice, por eso nada más quise ver lo de Juan, porque los discípulos es la única cita donde ellos mencionan, entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿Sí? Y esto también es también a resaltar, porque ¿qué es lo que estamos viendo en cuanto al celo de Dios? Y también por eso, pero también Jesucristo reaccionó de esta forma. ¿Se me explicó? ¿Y por qué reaccionó de esta forma Jesús? Para defender el celo de Dios. Era innegable que los sacerdotes estaban siendo comprados, siendo sobornados para presentar sacrificios que realmente no valían la pena, sacrificios que realmente eran animales enfermos, animales defectuosos y así, y los vendían exageradamente. Ya no era el animalito, no era la primicia que una persona llevaba para llevarlo a sacrificio, sino que era lo que decían estos hombres, tu animal pues no sirve. Mira, tiene esto, velo a vender y todo y tráeme el dinero. ¿Sí? O mira, aquí te podemos vender borreguito barato, aquí lo puedes hacer para que puedas hacer tu sacrificio. Pero era un borrego, era un animal o paloma, lo que sea que fuera para el sacrificio, era completamente indigno. ¿Sí? Ya se estaba haciendo todo un mercado, por decirlo así, ya se estaba haciendo, como él mismo dice aquí, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, ¿sí? Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, ¿sí? Y es ahí donde otra vez el celo de Dios por la exclusividad de la lealtad, la exclusividad de la adoración, el pueblo de Israel, aún los sacerdotes dentro del templo, estaban siendo infieles para Dios. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo hizo lo que hizo. De hecho, por ahí dice que inclusive agarró, ¿verdad?, un lazo por ahí y empezó a pegarles. Y dice, ¿por qué a él eso no es pecado? ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Tendrá justificación? Sí. ¿Y quién era Jesús? Dios. Y Dios, para defender su santidad, su honra y su gloria, ¿qué hace? Pues a veces tiene que aplicar, ¿qué? La disciplina. ¿Sí? Y Jesús también. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Adelante. Por ejemplo, hemos visto en algunos templos que hay pues, vendimias, por ejemplo, dentro de lo que es la capilla, podría decirse. ¿Eso está correcto o incorrecto entonces? ¿Con qué propósito se hace esas, que dicen el talento, ¿no? A veces el talento. ¿Con qué propósito se hace el talento? Era, por ejemplo, por construcción del templo y para obtener recursos para la construcción o para ministerios o cosas así. ¿Quiénes compraban el talento? ¿Gente de afuera o gente de adentro? ¿Sí? Pero en su mayoría es para que compren los de adentro. ¿Sí? Y las personas normalmente pues daban su dinero para recibir una tostadita de papa, ¿verdad? Una quesadilla o algo así. Pero no podrían dar sin recibir nada a cambio. ¿Sí? ¿Qué se estaba haciendo? Mercado. Un mercado. ¿Sí? Yo he visto igual iglesias igual grandes, sale uno y así literalmente, digo, porque son grandes,
y un montón de puestecitos, parece tianguisito. ¿Sí? Y ahí sale la gente y empieza a comprar y todo, igual que para el templo, que para esto, que para lo otro y todo. Eh, yo en lo personal, esto a mí me da mucho temor. Sí, yo lo que veo aquí es eso precisamente, que el Señor Jesucristo está, o sea, ¿por qué tienen que vender? Y más, inclusive eso es, digamos, es justificable y no justificable para los judíos porque era una acción que hacían, ¿sí? El hacer los sacrificios. Lo malo es de que ya empezaban a vender esas ofrendas, ¿sí me explico? Pero en el caso de nosotros, hay alguien que traiga sus animalitos para hacer sacrificio, hay alguien que traiga algo para... No, para nosotros no son los sacrificios. Entonces, ¿tenemos nosotros algún tipo de justificación para hacer ese tipo de cosas? No. Entonces, no checa para con nosotros. A ver. Bueno, pero yo sí creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque aparte ellos tenían el mandato de que fueran ¿cómo se llama? De su rebaño, de lo que Dios les proveía, no llegar y comprarlo, que era el problema que estaba habiendo, ¿no? Que no le daban lo mejor de lo que tenían a Dios, sino que llegaban y ya compraban ahí lo que fuera. O a lo mejor sí llegaban con lo mejor, pero el sacerdote era el que se los desaprobaba. Bueno, pero hablando de que vendían, o sea, ellos tenían la instrucción de que fuera de lo mejor de sus El pueblo de Israel, el problema no era el pueblo de Israel, el problema eran los sacerdotes, los cambistas. Ajá. Y entonces ahí empezaron pues eso, ¿no? A ver el mercado y ellos igual porque también lo podían comprar, pero también tenía que ser lo mejor, ¿no? Para lo que iba a hacer. Y había de muchas, o sea, puede ser un cabrito, puede ser una paloma, podría ser de semillas, o sea, habían varias ofrendas en ese momento, ¿no? Donde ellos lo convirtieron en el mercado. Ahora, yo sí creo que a veces los talentos que se venden en las iglesias, por ejemplo, si todos vamos a comer después del templo, pues ¿por qué no comer en el templo? Comemos todos y el dinero se da para las necesidades de la misma iglesia, ¿no? Pues en eso sí no. Se justifica, ¿no? O sea, muchos dicen malo, de esa forma, pero porque tampoco es que sea un mercado que haya muchos puestos, sino es una comida que se hace, o a veces unas libretas, o no sé, algo que al final vas a comprar en otro lado y que puedes comprar ahí para que se use ese dinero de otra, o sea, para la iglesia. Sí, bueno, ahí las iglesias que he asistido, todas, la justificación que dan es esa, ¿no? O sea, reutilizar el dinero para el bien común de la iglesia. Pero bueno, en base a lo que ya habíamos visto también acerca de lo que es la ofrenda, creo que no debería existir esa necesidad. ¿Por qué? Porque si hay esa fidelidad de los hermanos, no tendría que suceder eso. Ya es algo, muchas veces los pastores tienden a recurrir a esto, A esos métodos. a estos métodos de recaudación. ¿Por qué? Porque los hermanos no son fieles, no apoyan, la verdad, no apoyan. Entonces eso no debería de ser. sí, es por eso que yo digo que hace rato mencioné que ¿por qué la iglesia tendría que dar a menos que no reciba a cambio un sandwichito o una tostadita o algo así? ¿Sí me explico? ¿Sí? Si realmente si va a ofrendar, si quiere ofrendar, si quiere ayudar, así como dice, simplemente lo da, ya sabe, ya está consciente, supone que ya es maduro, ya entiende, ya sabe, ve las necesidades que hay y simplemente ofrendas y se acabó. ¿Sí me explico? Y eso de usar esos métodos, siento que lleva mucho más para eso, precisamente a ver qué tanto le saco a la gente o de qué forma le puedo sacar más dinero a la gente, ¿no? Y no solamente talentos, se hacen rifas, ¿no? Estamos rifando una Biblia, ¿no? Y no sé qué, si quieres estrenar una nueva Biblia, pues compra tales boletos y otra vez, ¿se está haciendo qué?
un mercado, o sea, se está haciendo una mercadería de eso. ¿Sí me explico? ¿Qué otra cosa? Bueno, rifas, Pero por ejemplo, perdón, porque también ha sido el caso, ¿no? O sea, las ofrendas se cumplen, los mismos se cumplen y todo. Pero por ejemplo, los jóvenes, que a veces los papás no tienen tampoco para cubrirle que haya un campamento, que haya alguna actividad de jóvenes en la iglesia. Y ellos hacen esa venta para cubrir ese gasto, ¿no? Yo creo que también pues tienen que convivir con otros jóvenes porque están siempre conviviendo con gente que ni siquiera va al templo, ¿no? Entonces, para esos fines, ellos pues venden, hacen otro tipo de cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con las ofrendas y mismos que también se cubren. y bueno, y si dijéramos, ok, hay necesidad de que los jóvenes puedan ir. Hay algunos que no tienen dinero y todo. Hermanos, ¿qué les parece si aquí, bueno, ponemos un vasito o lo que sea y quien quiera ofrendar, lo ofrenda? ¿Es necesario recibir algo? No lo pueden hacer así y ofrender libremente porque tengo que recibir algo a cambio. Porque si no ya se hace, ¿qué? Vendimia. O como disfrazarlo, ¿no? O sea, esa ofrenda Es que, por ejemplo, por comprar un artículo. eso de que es que al fin todos vamos a comer, ¿no? Pues aquí de una vez nos quedamos y pues igual lo podríamos hacer cada 8 días, pero ¿por qué venderlo? Mejor traemos y convivimos todos y comemos todos juntos. ¿Para qué lo vendemos? ¿Sí me explico? Incluso a las personas que no pudieran traer, no pasa nada. No, y ha pasado, ¿no? Ha pasado, igual, por ejemplo, viene gente nueva, nos pasó, tuvimos nuestro evento y hasta sobró comida, ¿verdad? Gracias a Dios hasta sobró comida y compartimos los alimentos con esta persona. Pero a través de ello, ¿por qué quererle sacar a la gente, venderle y por qué no doy a la iglesia si no recibo algo? Y al final no son 20 pesos, hermano. ¿Cómo? Al final del congreso son 20 pesos, hermano. Nunca dije eso, nunca se ha hecho eso. Sí, nunca se ha hecho eso. Pero sí, o sea, y sí, hay muchas iglesias que lo hacen. Yo he escuchado pastores tanto que a favor, que en contra, pero muchas veces de los que están a favor, pues a veces ve sus ministerios o ve sus necesidades y pues ya luego de repente son muy, pues ya están muy desesperados, ¿no? De alguna forma, cómo poder proveer sus necesidades y pues lamentablemente incurren en este tipo de cosas, ¿sí? Que no debería de ser. ¿Sí? Yo no puedo sacarle nada a la gente nada más porque sí, ¿no? O sea, ya, digamos, ya vimos el tema de lo que son el manejo de los dineros y pues yo confío, la gente es madura, la gente entiende y ya, es un tema que ya no tengo que yo estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya, ahí está. Si lo quieren volver a ver, ahí está el video en YouTube, ahí lo pueden ver. Sí, pero yo no tengo por qué ni esforzarme ni ver qué táctica hacer para yo poderle sacar dinero. O sea, eso, yo siento no va, bueno, no va ni conmigo, no va ni con, creo yo, ni con una persona o un pastor que se presuma honesto. ¿Sí? Bien. No olvidemos lo que dice el Señor, ¿no? Bienaventurados dar que Sí, así es. Sí, y Dios quiere al dador alegre. O sea, que da así, se desprende y no, pues soy alegre porque están buenas las tostaditas de pata, ¿verdad? O sea, no. No, bueno, yo insisto que sos muy independiente de tus diezmos y de tu cumplimiento con lo que tienes que hacer. Porque Sí. no, muchas veces ni siquiera el pastor es el que lo hace, entonces no creo que tampoco se trate de que el pastor sea honesto, ¿no? Porque a veces quien lo propone es otro hermano, es otro, para otros fines, ¿no? ¿Y quién autoriza? Sí, pero al final el pastor no lo administra, no como para dudar de su honestidad.
Depende de la iglesia. Bueno, sí. Sí. Depende de la iglesia y depende hasta de los contadores o depende de los administradores, ¿no? Porque hay Por quienes, ejemplo, hablando de iglesias. yo he conocido iglesias donde igual, el que llevaba los dineros se fue. Sí, hubo una buena ofrenda, lo que sea, se fue. Sí, entonces, sí es un tema delicado, pero creo que con principios que hemos visto en cuanto a ello, creo que no, bueno, por lo menos, bueno, y lo manifiesto aquí en Aposento Alto, no vamos a tener ese tipo de prácticas, ¿sí? Porque no me interesa sacarles todo su dinero, ¿no? O como les he dicho, que el Señor no va a venir hasta que ustedes no ofrendan más, ¿verdad? Sí, entonces sí. Y de hecho, pues ya en ese tema otra vez lo repito, igual, por ejemplo, la hermana decía, independiente diezmos y ofrenda, etcétera, pues, ¿saben que aquí en Aposento Alto vamos a recibir diezmos? No. Entonces, empezando ahí, no podemos ser diferentes, o sea, somos completamente diferentes. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esto hasta aquí? ¿No? Y concluimos con los últimos 2 párrafos de nuestras hojitas. Dice lo siguiente: Dios es santo y justo, y sus celos reflejan su rechazo hacia cualquier cosa que comprometa la pureza y la santidad de su relación con su pueblo. No son caprichosos ni egoístas, sino que se basan en su carácter justo y santo. Y por último, los celos de Dios son buenos porque están basados en su amor, justicia y deseo de proteger a su pueblo. No se trata de un celo egoísta o envidioso, sino de un celo santo que busca el bien y la fidelidad en la relación entre Dios y su pueblo. Y es lo mismo para con nosotros. Dios podría manifestar su celo ahora para con su iglesia, para nosotros. Claro que sí. Sí, que quiere que nosotros le demos toda nuestra completa adoración y exaltación solamente a Él. Imagínense, diciendo que somos una iglesia cristiana, pero adorando a la Guadalupe. ¿Eso sería correcto? Pues claro que no. Sí, por eso es que otra vez, repito, Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana, porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y tales adoradores es necesario que adoren. Entonces nosotros, si Dios nos ha encontrado y nosotros estamos completamente convencidos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, que hemos creído en Él como medio de salvación, que hemos creído que solamente en Él puedo llevar mi día a día, confiando siempre en Él, toda mi adoración y mi exaltación es para Él. No tengo que pensar en nadie más, absolutamente en nadie más. Y otra vez repito, no como los católicos. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Sí, creo en ellos, pero también en María, también en Judas, también en etcétera, etcétera, etcétera. No, solamente en Cristo, solamente en Dios. Sí, bueno, ya vimos un poco de la diferencia de lo que es el celos de Dios y el celo como humano, ¿no? Ajá. Pero también recordando un caso en particular, ya vimos que Jesús también sintió celo, ¿no? Ese celo de Dios. Así igual como Fines, cuando atravesó a otro hombre, lo mató por el mismo celo. Así o sea, trataba de guardar esa fidelidad, esa santidad de Dios, ¿no? O sea, y vemos que sintió el mismo celo que Dios, pues no fue pecado. O sea, podemos nosotros también sentir ese celo. Muchas veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Que podemos llegar a sentir ese celo cuando hay mucha gente que blasfema incluso delante. Uno pues siente ese celo, ¿no? Sí, así es. Sí. Por eso, con base a ese celo, es que no vamos a tener ya se me fue el hermano. No vamos a tener ese celo. Digo, por ese celo al Señor, pues no vamos a tener ese tipo de prácticas. ¿Sí? Bien, ¿algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar escuela dominical y seguir con nuestro culto.